Estamos de vuelta con giro a la derecha, como les había comentado en el primer segmento, nos vamos a Argentina, de donde estamos recibiendo muy buenas noticias. Es uno de los pocos países de la región en donde la mayoría de las veces que se cubre algo que suceda allí es justamente, digamos, alguna política o algún tipo de resultado que va en favor de la libertad y que va en beneficio, por supuesto, de los ciudadanos de ese país. En la semana se anunció, o mejor dicho, se implementó ya de manera oficial el levantamiento del cepo, ¿no? Lo que en Argentina significaba un montón de controles a esto de lo que era el precio del dólar, la venta del dólar, incluso hay otro tipo de restricciones, pero básicamente esto fue una de las tantas promesas que justamente Javier Milei, entre otras cosas, en el ámbito económico, se había comprometido a cumplir, sobre todo en un periodo de corto plazo, entendiendo la emergencia que esto significaba para los ciudadanos de ese país, porque además Javier Milei siempre ha sido muy crítico del simple hecho de que un país ponga restricciones a el flujo libre de cualquier bien o servicio, en este caso pues de distintas monedas entre el peso argentino y el dólar específicamente. Pero bueno, después de que ya se dieron lo que el gobierno argentino consideraba eran las condiciones óptimas para justamente el levantamiento de estas restricciones, el fin de semana pasado se anunció que efectivamente el lunes de esta semana entraba en vigencia entonces el departamento, el levantamiento, disculpen, de estos controles, ¿no? De este cepo. Algo que me llama la atención es que revisando, ¿no?, ciertas cosas en redes sociales, nos encontramos con esta encuesta, Morning Consult, que dice que Javier Milei es el segundo líder más popular alrededor del mundo, solamente superado por Narendra Modi, que es, bueno, el presidente de la India y que cuenta con un apoyo del 73%. Pero según esta misma encuestadora, Javier Milei se encuentra en segundo lugar con un 61%, seguido por la que está en este momento a cargo, ¿no?, del colegiado en Suiza, luego Australia, luego vemos al nuevo primer ministro de Canadá, luego vemos a Donald Trump, luego al de Polonia, y bueno, ahí tienen justamente los números de esto. Y uno se pregunta por qué está sucediendo esto. Tendrá que ver, por ejemplo, con la noticia con la que abrí del levantamiento del cepo, tendrá que ver con un conjunto de cosas que incluyan no solamente el ámbito económico, sino cuestiones en otras áreas como el ámbito también de la seguridad, donde, bueno, prácticamente todo el mundo, ¿no? Hay un consenso que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está haciendo un trabajo fenomenal. Ella misma ha dicho que bajo el gobierno de Javier Milei, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri, no le está poniendo ningún tipo de trabas, muy por el contrario, le está dando las herramientas necesarias para llevar a cabo las misiones que desde el gobierno se consideran son fundamentales para garantizar la seguridad de los argentinos. Yo me inclino porque es un conjunto de cosas. Lo del cepo tiene un peso enorme, aunque evidentemente eso no tuvo ningún tipo de influencia en la encuesta, porque lo del cepo se dio después de que realmente habían encuestado, el anuncio incluso de que realmente habían encuestado a esas personas. Y tiene un peso tan enorme que muy probablemente ese número que les puse en pantalla venga incrementándose en las próximas semanas. Yo recuerdo que varios dirigentes de la izquierda argentina decían que si Javier Milei era capaz de quitar el cepo cambiario, iba a ser después imposible, ¿no? Sacarlo del poder, pero que era también imposible acabar con el cepo, por lo que la gente pues no estaba preocupada. Ya evidentemente demostró que no es imposible y ha tomado esta medida, y si nos vamos entonces a las palabras de sus detractores, ya entonces nadie va a sacar a Javier Milei, muy probablemente meta tremenda paliza en las próximas elecciones legislativas y en las presidenciales correspondientes, creo que para 2 años, ¿no? Entonces vuelvan a reelegir a Javier Milei, o por lo menos a alguien que tenga que ver con su movimiento de la libertad avanza. Pero sumado a los avances que evidentemente se pueden ver en las áreas económicas y en las áreas de seguridad, quiero, antes de hacer un análisis que vamos a volver al cepo cambiario, ¿no? Quiero que entiendan que también hay otro tipo de motivos que le dan estos niveles de popularidad a Javier Milei. Y es que en la acera del frente no hay absolutamente nada. Es una oposición que está totalmente desarticulada. Les guste o no les guste, está totalmente desarticulada, y vemos que incluso sus brazos propagandistas, ¿no? Que se disfrazan como medios de comunicación, cuyo objetivo es la verdad y la información, llevarles la información a su audiencia,
bueno, comparten estupideces. Acá, de hecho, varias personas, ¿no?, que son cercanas al gobierno se están burlando porque acá tienen un medio de comunicación, se supone que es tradicional y que es conocido y que verifica sus fuentes, pero que leyeron como verídico un comentario que puso una cuenta falsa. Nada que tenía, digamos, nadie que tuviese algún tipo de relación con Milei, ninguno de sus voceros, absolutamente nadie. Leyeron como verídico una cuenta falsa. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Esa cuestión de estabilizar, le pegó durísimo, pero la verdad que prefiero no reproducir lo que le dijo a Sergio Massa. Sí, fue el más duro de todos. Creo que fue el más duro de todos. Después lo vamos a escuchar, pero bueno, nada, ¿podés leer textualmente lo que dijo de Massa? La inflación tarda entre 18 y 24 meses en bajar y todavía no pasó ese tiempo desde que se fue el impresentable drogadicto de Massa. A la mitad del año que viene se termina la inflación. No, pero para Rubén, no se puede puede decir eso. cualquier cosa. Pero estoy repitiendo textual de lo que dijo el presidente. Está bien, pero no se puede decir cualquier cosa. Entre comillas. Ese presidente de la nación no puede decir cualquier cosa. Yo quiero creer que va a tener una demanda judicial. Pero más allá de la demanda que sí, procede y etcétera, etcétera, yo no logro entender esa cuestión de estabilizar. Le pegó durísimo. Imagínense dar como una noticia, una cuestión que no tiene nada que ver, como que venga, no sé, una cuenta con la que yo no tenga ningún tipo de relación, a hablar en mi nombre y que salgan los medios de comunicación. Esteban Hernández dijo esto. Yo creo que sumado a todo lo que estoy diciendo es que precisamente esos niveles tan altos de popularidad de Milei se debe a que realmente no tiene una posición seria, ni a nivel político, ni a nivel comunicacional, ni a nivel económico, ni siquiera. Por supuesto, hay gente tratando de impulsar cierto tipo de agendas, hay gente, las famosas manos peludas, ¿no?, los sospechosos habituales que quieren desprestigiar la imagen del gobierno, la imagen de todas las figuras que forman parte del gobierno, pero más allá de eso no hay algo realmente articulado con lo que puedan atacarlo de una manera precisa. Javier Milei, exceptuando ese semi-escándalo que hubo, y digo semi-escándalo porque, bueno, sí, fue un escándalo que duró ¿cuánto? ¿Un día, 2 días? Después nos bombardean con otro tipo de noticias que ya evidentemente la gente se olvida de eso, que evidentemente se critica. Desde este espacio yo abiertamente lo critiqué, pero por una cosa mala tú no vas a arruinar todo lo bueno que ha hecho el gobierno actual. Entonces lo que vemos es que del lado de los opositores, bueno, lo que hay es una partida de individuos que no saben ni siquiera cómo operar, porque Javier Milei está cumpliendo con prácticamente todas las promesas que hizo durante su campaña y bueno, está llevando a Argentina nuevamente al camino que en un momento lo hizo un país tan rico como Australia, que fue justamente en sus inicios, ¿no? Un país como Argentina que en algún momento fue líder en muchas áreas y que hoy por hoy más bien no fue el líder en las cuestiones malas, porque bueno, en la región existen países como Venezuela. De no ser por eso, Argentina hubiese estado liderando muchos de esos índices de inflación, de delincuencia y de todos estos números totalmente negativos. Pero bueno, lo dejo ahí para la discusión. Creo yo que eso también tiene que ver con el tema de la popularidad que estaba mencionando al principio. Ahora sí volvemos al tema del cepo cambiario, porque yo quiero que eso sea el centro de este programa el día de hoy. Y es que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, este es un artículo del 11 de abril, aprueba un acuerdo extendido de $20 mil millones a 48 meses para Argentina, ¿no? Acá tenemos parte de la nota con un desembolso inmediato de $12 mil millones y una primera revisión prevista para junio del 2025 con un desembolso asociado de aproximadamente $2 mil millones. Se espera que el programa ayude a catalizar apoyo oficial adicional, tanto multilateral como bilateral, y a facilitar el acceso a los mercados internacionales de capitales. ¿Por qué les estoy mencionando todo esto? Porque resulta que nuestro querido Javier Milei, en el año 2015, es decir, hace una década, él ya había dicho que el cepo cambiario se podía levantar, que había que tener ciertas condiciones para hacerlo, pero que se podía levantar y que un político verdaderamente con voluntad de hacerlo podía lograrlo. Vamos a escuchar con atención qué fue lo que dijo Javier Milei en esa intervención, ¿no?, que tuvo en el año 2015 para este medio de comunicación. Y mientras él vaya hablando, yo quiero que sobre todo los argentinos, no tanto los que somos de otros países que ni siquiera vivimos en Argentina, porque para nosotros es mucho más difícil recordar, nosotros vemos el resultado final, ¿no? Pero los argentinos que han vivido todo este proceso de transformación de lo que ha sido el último año y pocos tantos meses, ¿no?, de la presidencia de Javier Milei, creo que es interesante entender lo que fue el plan que él mencionó en el 2015 y que desde el día 1 Milei parece que, bueno, lo estaba siguiendo porque él entendía
y creía fielmente en esto que estaba mencionando. Hacemos una simulación. ¿Qué hacemos el 11 de diciembre? Mira, yo creo que la primera medida que tiene que tomar el gobierno que sea es salir del cepo. Básicamente porque el cepo... Cuando decís salir en el acto, va a esperar. Ahora voy a explicar las condiciones para salir del cepo. No se puede salir de cualquier manera, ni alegremente. Ahí dice, voy a explicar las condiciones, no es que se puede salir de cualquier manera. O sea, él no fue que dijo, sí, te sales el primer día y ya. Él dijo, hay que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? De esperar que van a llover los dólares. A ver, vos necesitas salir del cepo porque el cepo implica un exceso de demanda en el mercado de divisas que se traduce en un exceso de oferta en toda la economía, que es altas tasas de interés en el mercado de bonos, presión inflacionaria en el mercado de dinero, caída en el nivel de actividad en términos per cápita en bienes y aumento del desempleo que está maquillado con la mentira en la población económicamente activa y mentira con el empleo público. ¿Pero cómo haces si no tenés reservas? Pará, pero dame un segundo. Con el bono Milei me dijiste. Exactamente. La clave es, mira, tal como te lo mencionaba Diego, en Argentina hay un sobrante de dinero de 200.000 millones de pesos. Vos, para limpiar ese sobrante, lo que vos tenés que hacer es un bono que, digamos, dado que fue, digamos, quien primero lo presenté, se llama bono Milei, básicamente en el cual vos lo que haces es retirar los pesos. Es decir, vos ofreces un bono en dólares, ¿sí? Que se licita, ¿sí? Se suscribe en pesos. De esa manera los agentes te demuestran cuántos son los pesos que verdaderamente sobran de la economía. Entonces, cuando vos retirás esos pesos, ¿sí? La gente se queda con un bono que como debería estar garantizado por un crédito multilateral, con lo cual sería un instrumento muy, muy deseado, ¿sí? Eso permitiría que aquellos tenedores de bono que no quieran tener el bono venderían... ¿Vos crees que hay un organismo multilateral que esté dispuesto a apoyar ese tipo de salidas? Sí, obviamente. El Fondo Monetario sería el primero. Digamos, el Fondo Monetario es un... ¿Qué les estaba leyendo yo? ¿Cuál fue el artículo que les puse antes de ponerles este video? No fue accidental, señoras y señores. Defensor de los tipos de cambio flexibles. Entonces, ¿cómo no va a operar o no va a apoyar una medida pro mercado? Entonces, cuando vos haces eso, que retirás el sobrante de pesos, ahí vos liberás el mercado cambiario y que los precios se ubiquen, ¿sí? Donde deban estar. Al mismo tiempo tenés que hacer, digamos, un plan integral de modo tal que la política fiscal no esté descontrolada, tal que no necesites emitir y no pierdas el ancla nominal del economía. Y habla al final de la política fiscal que no puede estar descontrolada. ¿Qué fue lo primero que hizo Javier Milei cuando llegó? La motosierra. Él desde el día 1 ya se estaba preparando para justamente levantar el cepo cambiario y evidentemente cumplió. La pregunta que yo hago es, ¿cómo lo van a criticar ahora los izquierdistas? Porque evidentemente les ha callado la boca a muchos, no solamente dando resultados en el corto plazo en materia inflacionaria, en materia de gasto público, pero incluso ya en una política que la gente puede sentir el día a día, porque ahora cuando vayan, ¿no?, a cambiar pesos por dólares o dólares por pesos, lo pueden hacer sin ningún tipo de restricciones. Yo personalmente me siento muy triste, a nivel personal, estoy siendo totalmente egoísta, porque las veces que yo he viajado a Argentina, ¿no?, se me ha hecho mucho más económico precisamente por ese tipo de políticas. Ahora se ponen a competir ambas monedas en igualdad de condiciones. Muy bien por los argentinos, obviamente mi comentario, si bien es cierto de que me salía mucho más barato porque existían ese tipo de políticas, también es cierto que me alegro mucho por los argentinos que están recibiendo lo que votaron. Me alegro mucho por los argentinos que hayan logrado ver en una figura como Javier Milei, pues, un individuo que realmente se está abocando a los motivos por los cuales las personas votaron por él en las elecciones presidenciales y que además está dando resultados de una manera muy, pero muy rápida. Ojalá entonces le continúen dando su confianza y en las elecciones legislativas meta ese batacazo, ¿no?, esa paliza para poder pasar reformas incluso más profundas de las que ya evidentemente ha venido ejecutando. Esto ha sido todo por hoy. Ingeniero a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.